En la España visigoda del siglo VII, una época de grandes cambios y desafíos, emergió una figura cuya vida y obra trascendieron su tiempo, dejando un impacto duradero en la historia de la Iglesia y de la devoción mariana, San Ildefonso de Toledo. En un mundo marcado por la inestabilidad política, las tensiones culturales y una transición religiosa hacia un cristianismo plenamente consolidado, Ildefonso se convirtió en un faro de sabiduría, piedad y defensa apasionada de la fe. Su historia es la de un hombre profundamente arraigado en su fe, que dedicó su vida a la contemplación, el estudio y el servicio a la Iglesia, dejando un legado que todavía resuena hoy. Ildefonso nació alrededor del año 607 en Toledo, la capital del reino visigodo. Este lugar, situado en el corazón de la península ibérica, no era solo el centro político del reino, sino también un importante núcleo cultural y religioso. Desde la conversión al cristianismo del rey Recaredo a finales del siglo VI, Toledo se había convertido en el epicentro del catolicismo hispano, acogiendo concilios que buscaban fortalecer la unidad doctrinal y eclesial del reino. Era un lugar donde la fe y la política se entrelazaban profundamente, creando un ambiente único que moldearía el desarrollo espiritual e intelectual de Ildefonso. Su familia, de origen noble, pertenecía a la élite toledana. Los visigodos, que habían gobernado la península ibérica desde el siglo V, eran un pueblo germánico que había adoptado el cristianismo como religión oficial del reino. Aunque muchas familias nobles de la época combinaban intereses políticos con su vida religiosa, los padres de Ildefonso, profundamente cristianos, se preocuparon por inculcar en su hijo no solo una sólida formación cultural, sino también un sentido de la fe que trascendía las preocupaciones terrenales. Desde joven, Ildefonso mostró una inclinación espiritual excepcional. Según las crónicas, era un niño reflexivo y curioso, con un carácter devoto y una sensibilidad inusual hacia los asuntos de Dios. Aunque su familia esperaba que siguiera una carrera política o militar, como era habitual entre los jóvenes de su posición, Ildefonso experimentó desde muy joven un llamado que lo apartaba de las ambiciones mundanas. Su alma, profundamente tocada por la espiritualidad cristiana, buscaba algo más elevado. En lugar de aspirar a honores o riquezas terrenales, deseaba dedicarse completamente a Dios. Esta decisión no fue fácil, pues iba en contra de las expectativas de su linaje. Sin embargo, su convicción era tan firme que, a pesar de la oposición inicial de su familia, tomó la decisión de consagrarse al servicio de Cristo. En su búsqueda de una vida más cercana a Dios, Ildefonso ingresó en el monasterio de Agalia, situado en las cercanías de Toledo. Este monasterio, conocido por su estricta disciplina y su énfasis en la vida contemplativa, se convirtió en el refugio espiritual de Ildefonso. En este lugar, rodeado de hombres santos que dedicaban sus vidas a la oración, el estudio y la liturgia, Ildefonso comenzó a forjar su carácter y a profundizar en su relación con Dios. Los días en el monasterio estaban marcados por una rutina rigurosa que incluía largas horas de oración, cánticos litúrgicos, lecturas espirituales y labores manuales. Para Ildefonso, esta vida no solo era un medio para alcanzar la santidad, sino también una oportunidad para explorar las riquezas de la fe cristiana a través del estudio. Fue en Agalia donde Ildefonso desarrolló una devoción especial hacia la Virgen María. Su amor por la Madre de Dios se manifestó en prácticas de oración y en una dedicación constante a entender y proclamar su papel en el plan de salvación. Según relatan sus biógrafos, Ildefonso dedicaba largas horas a la meditación sobre los misterios de María, especialmente sobre su virginidad perpetua, su pureza y su cercanía única con Cristo. Este amor por María no solo marcaría su vida espiritual, sino que también influiría profundamente en sus escritos y enseñanzas. La devoción mariana de Ildefonso lo llevó a ser conocido como uno de los mayores defensores de la Virgen en la historia de la Iglesia hispana. Durante su tiempo en el monasterio, Ildefonso también destacó por su notable capacidad intelectual. Era un ávido lector y un escritor prolífico, lo que lo convirtió en uno de los principales teólogos de su tiempo. Bajo la guía de los monjes más experimentados, Ildefonso se adentró en el estudio de las Sagradas Escrituras, los escritos de los padres de la Iglesia y la liturgia. Su mente aguda y su corazón devoto le permitieron combinar un profundo conocimiento teológico con una sensibilidad espiritual que brillaba en cada uno de sus escritos.
Una de las obras más conocidas que surgirían de su devoción y erudición es De Virginitate Perpetua Sanctae Mariae contra tres infideles, un texto que escribió años más tarde y que se convirtió en un hito en la teología mariana. En este tratado, Ildefonso defendió apasionadamente la virginidad perpetua de María frente a las objeciones de quienes la cuestionaban. Este escrito no solo refleja su brillantez intelectual, sino también su amor por la Virgen y su deseo de honrarla como madre y modelo de pureza para toda la humanidad. A través de su obra, Ildefonso dejó claro que para él, María no era solo una figura teológica, sino también una presencia viva e inspiradora en su vida cotidiana. La vida en el monasterio no solo permitió a Ildefonso crecer en santidad y conocimiento, sino que también lo preparó para el liderazgo que asumiría más adelante. Su reputación como un hombre santo, sabio y profundamente devoto comenzó a extenderse más allá de los muros del monasterio, atrayendo la atención de los líderes eclesiásticos y laicos de Toledo. Aunque Ildefonso buscaba la humildad y la simplicidad de la vida monástica, Dios tenía planes más grandes para él, planes que lo llevarían a ocupar un lugar central en la iglesia de su tiempo. Tras años de dedicación monástica, la reputación de Ildefonso como un hombre de profunda santidad y sabiduría no pasó desapercibida. En el año 657, tras la muerte del obispo Eugenio III de Toledo, el clero y el pueblo de la ciudad lo eligieron como sucesor. A pesar de su humildad y su renuencia inicial a abandonar la vida tranquila del monasterio, Ildefonso aceptó el llamado, reconociendo en ello la voluntad divina. Ser obispo de Toledo no solo lo colocaba como líder espiritual de la ciudad, sino también como una de las figuras más influyentes del reino visigodo. Dado el papel central de la Iglesia en la vida política y social de la época. Como obispo, Ildefonso asumió con valentía y determinación los retos de su tiempo. Se dedicó a reforzar la unidad de la Iglesia en Hispania, liderando concilios y promoviendo una fe sólida y bien fundamentada en las Escrituras y la tradición. Toledo, como capital del reino, era el epicentro de la vida eclesiástica, y bajo el liderazgo de Ildefonso, la sede episcopal alcanzó un prestigio aún mayor. Su influencia no se limitaba a cuestiones teológicas, también se convirtió en un consejero clave de los monarcas visigodos, ayudando a consolidar la relación entre el trono y el altar. Sin embargo, el mayor legado de Ildefonso como obispo fue su dedicación a promover la devoción a la Virgen María. Para Ildefonso, María no era solo una figura de devoción personal, sino el modelo perfecto de fe y entrega a Dios para toda la humanidad. Continuó escribiendo sobre su papel en la historia de la salvación, enfatizando su virginidad perpetua y su intercesión maternal. En sus sermones, Ildefonso hablaba con pasión sobre la pureza, la humildad y la obediencia de María, inspirando a sus fieles a seguir su ejemplo. Uno de los eventos más significativos de su vida ocurrió en un contexto místico que marcó profundamente su legado. Según la tradición, mientras Ildefonso celebraba una misa en honor a la Virgen María, fue testigo de una aparición milagrosa. La Madre de Dios, rodeada de una luz celestial, se le apareció en el altar y le otorgó una casulla como señal de su favor. Este evento, recogido en numerosas crónicas y relatos, consolidó aún más la figura de Ildefonso como un santo especialmente amado por María. La casulla se convirtió en un símbolo tangible de su cercanía con la Virgen y su papel como defensor de su honor. El impacto de Ildefonso en la Iglesia hispana fue tan profundo que incluso tras su muerte, su influencia continuó moldeando la vida espiritual de la región. Falleció el 23 de enero del año 667, dejando un vacío difícil de llenar. Sin embargo, su legado perduró a través de sus escritos, sus reformas y su ejemplo de vida santa. Fue enterrado en Toledo, y su tumba pronto se convirtió en un lugar de peregrinación, especialmente para quienes buscaban fortalecer su relación con María a través de su intercesión. San Ildefonso fue venerado como santo poco después de su muerte, y su figura sigue siendo un referente de devoción mariana en todo el mundo. En España, es considerado uno de los grandes padres de la Iglesia, y su legado continúa vivo en las tradiciones litúrgicas, los escritos teológicos y la profunda devoción a la Virgen María que promovió con tanto fervor. En la voz de los santos, celebramos la vida de hombres y mujeres como San Ildefonso, que dedicaron todo su ser a Dios y dejaron un legado de fe que sigue iluminando nuestro camino.
Si esta historia te ha inspirado, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a formar parte de nuestra comunidad. Déjanos en los comentarios qué otros santos te gustaría conocer, comparte este video con tus seres queridos y ayúdanos a llevar este mensaje de fe y esperanza a más personas. Que el ejemplo de San Ildefonso nos inspire a vivir con humildad, devoción y una entrega total a la voluntad de Dios. Nos vemos en el próximo episodio.